De la misma manera que Blaise Pascal nos invita en ciertas circunstancias a salir de nuestra zona de confort racional para dejar que sea el corazón el que tome el relevo como transcriptor de la vida, sabiendo que el corazón no necesita los porqués sino el sentir o la intuición, Ayanta Barilli nos habla en Una mujer y dos gatos de una llanta en estado puro que, en un momento dado en plena pandemia, debe elegir razón o corazón, con ese hilo conductor y a través de un respeto a las palabras exquisito. Acompañamos a la autora en un viaje físico, pero también emocional y sentimental, transitando por caminos de bifurcaciones continuadas en los que la elección principal es la que se hace entre convertirse en víctima o en responsable de sus propios actos, elegidos en libertad. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Qué gran frase para un científico en esa época en que las letras y ciencias no estaban en guerra. Qué frase tan humilde para un matemático, porque encierra la grandeza de aceptar que no todo es demostrable o cuantificable para que sea cierto. Hoy, en ese cuanto menos curioso intento de resumir las emociones humanas en un puñado de emoticonos, se pretende encerrar el alma en KPIs cuyo objetivo es aumentar la tasa de conversión. La pregunta es, ¿qué conversión? El término conversión proviene del latín conversio y se define en su origen como acción y efecto de hacer algo diferente, cambiar de religión. Resulta revelador en ocasiones recurrir a la etimología de las palabras, ¿no es cierto? De palabras sabe mucho Ayanta, como bien ha compartido con nosotros en la entrevista que oiréis a continuación, donde nos cuenta que a través de las palabras nos relacionamos, las palabras calientan nuestro corazón o lo dejan congelado. Las palabras nos ayudan o son una piedra en el camino. Además de las palabras, también conoce muy bien a esos guardianes eternos de las palabras que son los libros, donde se atesoran la razón y el corazón de la humanidad, en espera de ser abiertos una y otra vez por la curiosidad y la necesidad del saber y el sentir. Toca las palabras, Ayanta. Tócalas una y otra vez, como lo has hecho en Una mujer y dos gatos, porque la música de tu libro nos susurra y grita a la vez que la vida es tragicómica, que nuestro equilibrio se encuentra en el aliento de las personas que amamos y nos aman, que el recuerdo debe ser semilla de paz y no de culpa, y que, como bien dices, sin amor somos nadie. Gracias, Ayanta, por tu respeto a las letras y a tus lectores. A continuación podréis escuchar la entrevista a Ayanta Barilli, pero antes recordaros que podéis hacerlo en YouTube, en iVoox, en Google Podcasts, también ahora en Spotify o directamente en bitácora.club. Ahora sí os dejo con la entrevista y os doy las gracias, como siempre, por escucharnos. Hoy en Voces nos acompaña una mujer que es periodista y escritora, tiene un programa de radio a media luz, pero por encima de todo yo diría que es una amante de las palabras y una digna sucesora de las generaciones que la preceden en el elogio de las letras. Ella es Ayanta Barilli. Bienvenida a Voces, Ayanta. Hola, muchas gracias por invitarme. Ayanta, vienes a hablarnos de Una mujer y dos gatos, que es tu última novela. Con la anterior, con Un mar violeta oscuro, surcaste las aguas de la rebeldía, que es una palabra que está muy presente en tu vida. Surcaste esas aguas hacia tus raíces para llegar a ti, a través de las mujeres de tu familia. Ahora, con Una mujer y dos gatos, ¿partimos de ti para llegar hacia los demás? ¿Podríamos definirla someramente así? Una mujer y dos gatos tiene, por un lado, algo de segunda parte de Un mar violeta oscuro, sin serlo, porque hay algunos personajes de Un mar violeta oscuro que vuelven a aparecer y vuelven a aparecer en la actualidad. Y al mismo tiempo, muchos lectores de Un mar violeta oscuro me decían, queremos saber más de ti, ¿no? Porque en Un mar violeta oscuro, pues... hablaba de todo ese linaje familiar femenino, ¿no? Bisabuela, abuela y madre, y era el fruto de una investigación para conocer a las mujeres que me precedieron y por lo tanto para conocerme mejor a mí misma, ¿no? Pero bueno, hablaba menos de mí y más de ellas, obviamente, ¿no? Y me decían, queremos saber más de ti, queremos saber más de ti. Bueno, pues en Una mujer y dos gatos, la que hablo soy yo, y lo que me sucede en esta novela, que he sentido como una novela de aventuras tragicómicas, porque hay un poquito de todo, pues es Ayanta en estado puro, porque es una novela totalmente
autobiográfica. Pues es una novela, mira, has utilizado la palabra puro, en estado puro, y yo tenía apuntada aquí como una de las características de tu novela es pura. Pura escritura estimulante, está llena de vida y desde luego, como tú bien dices, en ella es una crónica de la rebeldía. ¿Tú consideras desde tu punto de vista que la rebeldía debería ser un acto de responsabilidad social? Sí, la rebeldía, la desobediencia, ¿no? Uh-huh. No creo que no siempre debemos de ser tan obedientes, ¿no? Entonces hemos vivido en los últimos tiempos pues una situación insólita, muy compleja, desde muchos puntos de vista, también por supuesto desde el punto de vista emocional y físico, que nos ha dejado un rastro, ¿no? Nos ha dejado unas heridas, nos ha dejado unas cicatrices, y yo creo que ha llegado el momento de hablar claramente de ello, ¿no? De no cuchichear lo que uno piensa o cuáles son las opiniones de cada uno, como si no tuviéramos derecho a tener opiniones de lo que ha sucedido y de relatarnos a nosotros mismos en toda esta circunstancia. Creo que es saludable y además es interesante, no deja de ser una situación, bueno, con muchísimas aristas y muchas complejidades, ¿no? Entonces, creo que de la misma manera que se han tomado decisiones de un modo completamente arbitrario, yo no sé si buenas, malas o regulares, pero arbitrario, desde luego, porque hemos visto como cada pueblo, cada ciudad, cada provincia, cada región, cada país, cada continente tomaba medidas, pues un poco dependiendo de quién las tomaba, ¿no? Entonces, bueno, creo que de la misma manera, el individuo debe también de poder expresar sus opiniones al respecto, ¿no? Y no adscribirse a un pensamiento único o a una corrección política, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente, sin dañar a nadie, sin faltar el respeto a nadie, sin querer dar consejos a nadie, nada más lejos de mi intención, es lo que hago en este libro, ¿no? Cuento todo mi periplo y lo hago con una sinceridad y una honestidad absoluta. Dices, y retomo una frase tuya, hay una cosa que no me pueden prohibir, no pueden evitar que piense. Creo que todos hemos pensado que piense, que escriba y que hable. Exactamente. Hay un capítulo que es gracioso, ¿no? Incluso dentro de su propia banalidad, que es el capítulo más corto que he escrito en mi vida, en el que digo todo lo que pienso y deseo es ilegal. Eso es una novedad en nuestras vidas, porque de pronto no yo, todos nos vimos en esa tesitura, ¿no? En la que hasta lo más normal, digamos, era ilegal, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué hago con las emociones que me genera eso? ¿Qué decisiones tomo al respecto? Porque podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces yo me encuentro en una encrucijada de caminos en un momento dado, y por eso esta novela no es un diario, no es una novela sobre la pandemia, no es nada de eso, está la pandemia como telón de fondo, pero nada más. Es una mujer que se acaba de divorciar, que sus hijos se han emancipado, que se queda sola en casa con 2 gatos y que tiene que tomar una decisión que implica el futuro de esta mujer, cómo se va a sentir esta mujer en el futuro. Y entre 2 caminos, el camino de la razón y el camino del corazón, ella elige el camino del corazón. Y ese siempre es un camino muy costoso, es un laberinto, pero al final está la luz y está la resurrección. Y no es precisamente la decisión más políticamente correcta que se diga. Pero sí que es la correcta para no tener cicatrices que sanar en un futuro, sino para hacer lo que se debe hacer para soportar la vida con nosotros mismos. Sí, absolutamente. Creo que es muy importante y es muy importante también asumir nuestras propias responsabilidades. Creo que por supuesto ya estamos haciendo, ¿no? Y de salir también de esta discurso absolutamente victimista en el que ya nada va a volver a ser como antes, la nueva normalidad, adscribirnos a este neolenguaje espantoso que nos han metido en la cabeza. Aquí creo que lo que hay que entender es que somos unos privilegiados, que vivimos en uno de los lugares más hermosos y más cómodos del mundo, y que somos uno de los pocos lugares en el mundo en el que van a poder salir adelante de esta pandemia en el menor tiempo posible. Y esto
es algo que tenemos que estar muy agradecidos y muy felices, y con esa energía reactivarnos y reactivándonos nosotros psicológicamente, también de paso reactivaremos probablemente la economía y todas esas cosas. Absolutamente de acuerdo. Haces una reflexión muy interesante sobre las palabras como buena amante y protectora de ellas. Bueno, es que las palabras que han utilizado son asesinas. Es que lo defines muy bien. Palabras hueras, sin corazón, frías, muertas, palabras deshabitadas. No se puede definir mejor. Es exactamente, a través de las palabras nos relacionamos. Las palabras calientan nuestro corazón o lo dejan congelado, ¿no? Las palabras nos ayudan o son una gran piedra en el camino. Han utilizado, cuando digo han utilizado, son decisiones, y no me estoy refiriendo a un partido, a otro, al de más allá, porque esto ha sido una cosa generalizada en todas partes, en España, fuera de España. Han utilizado un lenguaje que es aterrador, que lo único que ha hecho es que nos aparte de feísimo, pero además aterrador, lo único que ha hecho es que nos sintamos más solos y más desamparados, ¿no? Entonces creo que, y es un lenguaje que se sigue utilizando además desde los medios de comunicación, por ejemplo, porque es un lenguaje que ha creado conceptos. Bueno, pues me niego. De la misma manera que me niego a utilizar un QR para pedir un plato en un restaurante, pues también me niego a escuchar esas palabras y a utilizarlas. Pues si me permites me uno a ti, porque yo también me niego. Tienes un párrafo en un capítulo que se llama Manzanas, azúcar y canela en rama, que habla de todas estas consecuencias, ¿no? De todo este dolor y lo que hemos vivido en ese encarcelamiento, que utilizas también esa palabra. Me cuesta mucho hablar de confinamiento. Me viene encierro, cárcel, pero la palabra confinamiento me cuesta asumirla a mí. Pero ¿sabes por qué te cuesta asumirla? Porque no es es otra palabra que forma parte de este neolenguaje, porque en realidad no es una palabra que que expresa una emoción. La emoción Exacto. es encarcelamiento, es lo que nos hemos sentido en una jaula. Exactamente. Entonces, por eso la palabra confinamiento no es exacta. Y a mí me gusta mucho utilizar las palabras exactas, porque claro, es importante definir bien las cosas. Para definir esa angustia del tiempo que se diluye en un encierro obligado, tienes una expresión, hablas de control sentimental y dices, y te leo, esta mañana mi madrastra, que tiene casi 30 años menos que yo, me ha enviado una foto de mi padre trabajando en el nuevo periódico digital que ha fundado. Se me han saltado las lágrimas. Entre unas cosas y otras llevo 2 meses sin verle. Nos queda poco tiempo para compartir. Y el confinamiento es un tiempo arrebatado a la vida, regalado a la muerte. Es tremendo. Claro, y regalado a la muerte además en el sentido más hondo, ¿no? Porque cuántas familias hay ahora que han sido víctimas en el sentido de que han perdido seres queridos, de los que ni siquiera han podido despedirse. Pero yo no quiero ser una víctima y por eso tomé una serie de decisiones a lo largo de esos meses que me llevan ahora, digamos, a sentirme por lo menos bien conmigo misma, que es lo mínimo a lo que uno puede aspirar. Creo que es un derecho. Absolutamente. Cuando se es víctima también se cae en la garra de paternalismos y eso puede ser muy peligroso cuando hablamos. Peligrosísimo porque además yo tengo 52 años y como comprenderás ni necesito a nadie, y no es una cuestión de arrogancia, ¿no? Pero no necesito a nadie que se refiera a mí con un tono paternalista, porque bueno, o sea, me parece completamente insólito, ¿no? Entonces simplemente ha sido ofensivo. Yo me he sentido muy ofendida por este tono que se ha utilizado y que se utiliza constantemente. Y yo creo que en general en España hemos demostrado ser unas personas absolutamente responsables, con algún ejemplo que la prensa ha querido subrayar como si eso fuera una generalidad, pero no la ha sido. Entonces a mí y a nosotros que nos hablen como si fuésemos lo que somos, personas inteligentes, personas capaces de tener una opinión y de actuar en consecuencia.
Hablamos, bueno, has hablado al principio de salud al final del túnel y de la liberación. La portada de tu libro presenta a una mujer de espaldas que me ha hecho pensar inevitablemente, por los trazos que tiene como de Sumier, a Madame Butterfly. En Qué cuanto a la... bonito, bueno, porque hay algo muy oriental, ¿no? Sí, Y de hecho el autor de este cuadro es Fujita, que es un pintor japonés, ha desarrollado gran parte de su trabajo, es un pintor extraordinario, muy conocido allá, un clásico, vaya, que sí. ha desarrollado gran parte de su trabajo pintando precisamente mujeres y gatos. Y bueno, está claro, esa medida por un lado zen un poco, ¿no? Sí. Bueno, la palabra zen se utiliza siempre tan mal que ya no sé si utilizarla, ¿no? Pero bueno, zen, como de bueno, de intentar encontrar un centro en ti mismo, una estabilidad en medio de este mar revuelto en el que estamos, de intentar encontrar en el ronroneo del gato, que es metafórico, porque evidentemente esta no es una novela que hable de mascotas, ¿no? Eso sería una bobada, ¿no? O sea, pero es tener otro ser, o dos seres en este caso, de sangre caliente, que están a tu lado, que se posan en tu pecho y que te vuelven a conectar con su respiración, con su ronroneo, con algo esencial que tiene que ver con los afectos, con el amor, con todo eso que en un momento dado no lo tuvimos y que al final es mi centro y es nuestro centro. Es precioso. Todo está en los libros. Ayanta, tu padre, es una de las frases de tu padre, la vida y la muerte, ¿no? Pueden hallarse en los libros y a colación de eso dices, sin embargo, para el ministro de Cultura compinchado con el de Sanidad, nada está en los libros, ni la vida ni la muerte. Nos hallamos inmersos en una... Sí, bueno, tienes unas frases maravillosas. Tengo que decirte que me he pasado el fin de semana riéndome sola con el libro y luego sintiéndome culpable porque también hay dolor y digo, no, me tengo que estar riendo, pero es que escribes. Es como la vida misma. Exacto, sí. Misma, claro. Y pasa el momento Tarantino de las cucarachas, yo es que y lo entendía porque les tengo fobia, no las puedo ni matar. Bueno, es maravilloso. O el momento peluquería también para subrayar. Claro, esas son situaciones también surreales, completamente surreales. Total. Nos hemos encontrado que ahora con un poco de distancia ya empezamos afortunadamente a tener un poco de distancia histórica, ¿no? Nos damos cuenta. Bueno, yo creo que yo me daba cuenta entonces, o sea, yo lo miraba diciendo, pero de verdad esta es la propuesta que me estáis haciendo. Sí. ¿No? Ahora mismo estoy en un hotel en Valencia en el que siguen sin darme sin servir un refresco, ¿no? Y digo, pero ¿por qué? O sea, ¿qué razón hay de esa tortura ahora mismo? ¿No? Sí. Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Claro que a eso le puedes dar la vuelta y te puedes reír, ¿no? O sea, a lo mejor dentro de 10 años, o sea, hay determinados personajes que se han quedado ahí enganchados a la situación pandémica, cuando ha habido 1000 pandemias a lo largo de la historia del mundo y todavía siguen sin darse una Coca-Cola y ya todo el mundo ha olvidado por qué. ¿No? A lo mejor se podría dar una circunstancia así de absurda. Sí, sí, y dentro de 300 años sacan un ¿sabías que el origen de no tomar un refresco? Esto viene en realidad en el año 2000 tal, ¿no? Sí, bueno, es que estamos ya un poco aquí, ¿no? En esa historia marmota. Total. Pero bueno, estamos y retomando un poco el tema de los libros, en esta crisis profunda del saber, porque no sabemos reconocer fuentes, porque se nos ha olvidado lo que hay que hacer para ser críticos. Yo no sé si se nos ha olvidado o si lo decimos por lo bajín. Yo aquí lo digo y me da igual. Y además no pretendo estar en lo cierto. O sea, pretendo simplemente, porque me puedo equivocar 1000 veces, por supuesto, ¿no? Pero pretendo simplemente hablar, escribir, decir cómo me siento, compartirlo con los lectores, reírme, llorar y enfadarme, y porque tengo el derecho de hacerlo, y decir, bueno, aquí estoy yo, esto es lo que pienso, ¿por qué no puedo decirlo? ¿Quién ha dicho que tenemos que pensar todos lo mismo y que tenemos que ir todos por el mismo carril? Pues no has puesto la razón. Y qué tristeza, además. En cuanto a lo de, claro, y en cuanto a lo que dices de todo esto en los libros, a mí lo has dicho antes, es una frase que hace que me emociona, porque es un mantra que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida.
de toda mi infancia y de mi juventud. Me he criado rodeada de libros que hablaban cada vez que se abrían esas páginas. Eso es un milagro, eso es algo que es un tesoro, ¿no? Se me está poniendo la carne de gallina, Yanta. Se me pone la carne de gallina. Es como una cajita de música. Tú abres el libro es una caja de música, tú lo abres y ese libro habla y se expresa y te cuenta historias maravillosas, ¿no? Y eso lo hemos visto, claro, durante toda esta etapa, ¿no? Hasta qué punto son un entretenimiento, porque el entretenimiento es fundamental, y hasta qué punto nos enseñan, ¿no? Así es. Y bueno, es que todo está en los libros, era la banda sonora de uno de los programas de libros de mi padre, y siempre me ha acompañado, y es una oración. Y es que claro que sí, claro que todo está en los libros, y claro que una vez más me da igual que haya un gobierno de un lado o de otro, porque desgraciadamente en eso son todos iguales. Exactamente. No hay son hegemónicos. Pues casi lo tenemos que dejar aquí, muy a mi pesar. Es un placer hablar contigo, un placer tener unos minutitos con un amante de las letras en esta época de que nos vamos hacia una transhumanización deshumanizada y veremos a dónde llegamos. No lo digas, que no es verdad eso. No es verdad. O sea, que al final lo estamos viendo, al final lo que valen son las relaciones personales. Exacto. Todo esto es mentira, todo lo que nos están contando. Porque como tú bien dices, sin amor soy nadie. Exactamente. Así Somos que nada. nos vamos a quedar ahí con este precioso libro que difumina todas las fronteras entre verdad, mentira, realidad, ficción, vida, muerte, tiempo y espacio, todo cosido como estás cosida tú con esa parte italiana y esa parte española, ¿no? A través del amor y del recuerdo y del poder de las palabras. Nos quedamos con eso. Ayanta, muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo, chao, gracias.